nuevo capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables de Fundación Ecobarrios, que se transmite por Valdivia TV y la señal 43 de Telsur. Mi nombre es Sofía Paso, soy directora del Diario Sostenible, un medio de comunicación del sur de Chile al que pueden seguir en todas sus redes sociales, y hoy los estaré acompañando en este capítulo. Bueno, primero vamos a agradecer a nuestro sponsor de este programa. Este espacio llega a ustedes gracias al apoyo de la recuperadora y recicladora de Los Ríos. Gracias al trabajo de Mónica Madre y Mónica Hija, hoy Valdivia cuenta con un lugar donde podemos llevar muchos residuos que generamos, desde cartón, papel y electrodomésticos hasta refrigeradores y residuos más complejos. Ellas reciben materiales desde escuelas, empresas y todo tipo de organizaciones. Y algunos residuos, como los de gran volumen, pueden tener un costo asociado según su peso, pero la gran mayoría es totalmente gratuita. Aquí pueden ver en pantalla que reciben algunos residuos industriales, hacen gestión de residuos sólidos no peligrosos, valorización y comercialización, destrucción de archivos confidenciales, triple lavado de envases, etc. Tienen resoluciones sanitarias y trazabilidad en SINADER. Las pueden seguir en sus redes sociales, @r.recicladoralosríos, y se encuentran en el kilómetro 7 en la salida sur de Valdivia. Así que ahí las pueden contactar, y les agradecemos por supuesto su auspicio para que este programa pueda llegar a todos ustedes en sus casas. Ahora sí, vamos a entrar en la temática de hoy, que es humedales, COP30 y permisología. ¿Qué está en juego en Chile y la región? Para eso me acompaña alguien que viene al programa periódicamente y con quien ya hemos compartido la pantalla de este programa. Él es Felipe Fontecilla, encargado de desarrollo organizacional de 1.5 y director de Emergence Chile. ¿Cómo estás hoy, Felipe? Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme nuevamente acá. Feliz de poder compartir un poquito sobre las noticias de Chile y el mundo en materia de cambio climático y medio ambiente. Súper, Felipe. Partamos con una buena noticia. Esto fue hace poquito en la COP15 de Ramsar, que se celebró en Zimbabue este año. Entre el 23 y 31 de julio, Valdivia fue declarada oficialmente ciudad humedal, la primera de Chile y una de las primeras en Latinoamérica, junto a Trelew en Argentina. Hay que recordar que desde 1981 Valdivia ya contaba con un santuario de la naturaleza, el río Cruces Chorocamayo, y este fue el primer sitio Ramsar de Chile. Hoy la ciudad tiene cerca del 50% de su superficie cubierta por humedales urbanos, y por eso queremos preguntarte qué implica esto para Valdivia y Chile, el hecho de que haya sido obtenido este reconocimiento en Zimbabue como ciudad humedal. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, reconocer el gran valor que le ha entregado el municipio a lo medioambiental en la ciudad. Me parece sumamente importante reconocer que parte de lo que nosotros recibimos como reconocimiento en la COP de Ramsar tiene que ver con el compromiso político a la protección de los humedales. De los humedales que tú mencionaste, esos son los humedales urbanos que tenemos inventariados bajo la ley de humedales urbanos, y eso es algo muy positivo porque sabemos qué territorios tenemos que proteger. En ese sentido, Valdivia se ha posicionado cada vez más como un territorio medioambiental, ecológico, al cual le importa la protección de sus ecosistemas, y eso se ve representado en este reconocimiento. ¿De qué nos sirve que Valdivia tenga reconocimiento como ciudad humedal? Además de posicionar a Valdivia como líder en lo que es restauración y protección de humedales, nos permite llegar a una red de territorios que pueden optar a financiamiento, a cooperación, para poder desarrollar proyectos de conservación y restauración de los ecosistemas humedales. Eso es principalmente lo que aporta. Los beneficios concretos. Ajá. Y además de eso, yo diría que tiene alto valor para quienes quieren visitar Valdivia. Ahora que forma parte de esta red, pueden hacerlo conscientes de que Valdivia es una ciudad que se preocupa por su medio ambiente y que además está trabajando en posicionarse como un centro de turismo ecológico en el país. Así que yo diría que por ahí van los beneficios más concretos. Perfecto. Y esto, bueno, el hecho de que Valdivia haya sido reconocido como una ciudad humedal, igual es una consecuencia del rol que han jugado las comunidades en el establecimiento de esta ciudad como una ciudad que está preocupada por el medio ambiente, por la naturaleza. Como dices tú, tenemos avistamiento de aves, tenemos la cuenca del río Valdivia presente en nuestro territorio, y por lo tanto el rol que ha jugado la comunidad ha sido súper importante. ¿Cómo ves eso tú? Yo creo que es fundamental. Poco sacamos si es que no estamos coordinados para proteger el medio ambiente.
con una estrategia de desarrollo, que ya lo vamos a abordar en un ratito más, que promueve el crecimiento, son las comunidades y quienes habitan en el territorio finalmente, quienes se dedican realmente a la protección de estos ecosistemas. Y ahí las organizaciones socioambientales, las comunidades indígenas han jugado un rol fundamental en asegurarse que Valdivia, la región de los ríos, siga siendo una región de ríos limpios, de bosques que se pueden recorrer, donde hay humedales que están protegidos. Por supuesto que no es todo el mundo y todavía tenemos muchos desafíos. Todavía tenemos muchos desafíos frente a una industria inmobiliaria que quiere construir donde no se debería, desafíos frente a proyectos de desarrollo urbano que están amenazando humedales, ¿cierto? Y que vuelven a entrar periódicamente al Servicio de Evaluación Ambiental, como si no aprendieran que todavía no se puede hacer ahí. Entonces, nada, yo creo que las comunidades han sido esenciales y las organizaciones de la sociedad civil son quienes debiésemos estar premiando en este esfuerzo colectivo por cuidar los humedales. Bueno, a propósito de eso, de la unión de las comunidades y de los espacios, del tejido social que se va generando aquí en Valdivia, justamente el viernes se realizó el encuentro de territorios de agua en el Teatro Lord Cochrane. Tuve la oportunidad de estar ahí una horita solamente, pero fue una actividad súper bonita. Comimos sopaipillas con pebre, escuchamos al vocalista de La Rata Blusera, Javier Aravena, también pudimos ver fragmentos del documental Ciudad de Papel, que nos recordó el desastre ambiental con los cisnes en el año 2004. Y la verdad es que se generen este tipo de espacios es una oportunidad para vernos las caras, para poder conocer quiénes son los personajes de nuestro territorio que están interesados por proteger la cuenca del río Valdivia, nuestros espacios naturales, que le otorgan valor y que en el fondo están hablando de eso y luchando porque esto se proteja. Este encuentro fue en el contexto de la defensa de la norma secundaria, que es para poder defender la cuenca del río Valdivia. Y bueno, algo que quería comentar también es que hace algunos capítulos tuve la oportunidad de entrevistar a Pepe Iriarte y a Pepe Araya y Carmen Iriarte, justamente para hablar de la norma secundaria, y ahí en el documental de Ciudad de Papel podíamos ver a Pepe hace 20 años, súper joven, cuando apareció en pantalla, la gente le aplaudía, así que igual hay un saludo para Pepe. Quien ha estado durante décadas en la defensa de nuestras aguas, así que es súper importante su labor, la labor comunitaria de la gente que habita el territorio. Y que defiende el territorio finalmente. Si Valdivia, a su vez de ser ahora una ciudad internacionalmente reconocida por la protección a los humedales, es una región, es una ciudad de defensores ambientales, donde tenemos una larga trayectoria de defensa del territorio y que yo creo que ha ayudado también a inspirar y posicionar la defensa del territorio en el resto del país. A mí me encantaría que el día de mañana más ciudades como Valdivia pudiesen ser reconocidas como ciudad humedales. Y Chile, por sus características geográficas, tiene muchos humedales. Hay quienes dirían que en el norte, en la región de Antofagasta, de Atacama, ¿cierto?, los salares son humedales andinos que merecen el mismo respeto y la misma protección. Entonces, que Valdivia sea reconocida ciudad humedal, yo creo que debiese ser un ejemplo para, ojalá, otros municipios que puedan también ir fortaleciendo sus políticas de protección a los humedales, reconociendo, inventariando los humedales bajo la ley de humedales urbanos y así eventualmente poder optar a estos reconocimientos internacionales que muy bien que le hacen al país, y el día de hoy todo lo que podamos celebrar merece ser celebrado. Súper, en realidad ahí está el principal desafío. En nuestro país existen hartos humedales que existen pero que no están reconocidos bajo la ley, y por lo tanto es ahí donde está también el rol que juegan las comunidades de poder decir, hey, aquí existe un humedal, este humedal merece un nombre, merece ser reconocido y estar en norma bajo la ley. Y bueno, sabemos que estas conversaciones no solamente se dan a nivel local, también se dan a nivel global. Se viene la COP30, que este año va a ser en Brasil, y ahí es donde queremos que nos comentes qué es lo que va a ocurrir en esta COP, por qué se eligió Belém como la ciudad para realizar la COP de este año, en vez de una capital más desarrollada. Cuéntanos. ¡Ay, qué gran pregunta! De repente puede parecer contradictorio lo que voy a contarles sobre la COP.
Como gran introducción para quienes recién vienen integrándose a este mundo, la COP es la conferencia de las partes que suscriben a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Una convención que lleva los últimos 40 años tratando de articular a los gobiernos del mundo para que en conjunto, y en conjunto con la sociedad civil, y en conjunto con la industria y el sector privado, podamos realizar las medidas necesarias para poder mantener el calentamiento de la Tierra muy por debajo de los 2 grados Celsius y que podamos mantener normalizadas nuestras emisiones de carbono. La COP30, que hace referencia a la 30ª reunión de las partes en torno a este convenio, viene a reunir a quienes firman el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto y otros acuerdos suscritos por la Convención, y los junta a todos para poder definir cuáles son las medidas que tenemos que continuar tomando para poder cumplir este mandato que tenemos de manera internacional, de manera multilateral y multisectorial, para poder mantener el calentamiento de la Tierra por debajo de los 2 grados Celsius. Y Belém se escoge como una ciudad bajo el argumento de descentralizar los espacios de toma de decisiones, pero además porque las COPs, porque son muy famosas y porque son muy concurridas, tienden a activar las economías locales de los territorios donde son ejecutadas. Ahora, eso ocurre siempre y cuando haya capacidad para poder sostener todo lo que necesita tener una COP. Y en el caso de Brasil nos estamos enfrentando a un desafío bastante grande, similar a lo que yo recuerdo ocurrió para el Mundial, ¿cierto? Donde se tienen que construir carreteras, se tienen que construir distintos tipos de infraestructura para poder sostener un espacio del calibre de la COP, lo cual está generando destrucción en territorios y ecosistemas frágiles como lo son la Amazonía. Y además que frágiles son sumamente importantes para nuestro planeta. Entonces es un poquito contradictorio el contar por qué se elige Belém de todas las ciudades, considerando el objetivo final de esta reunión. Claro, Belém es una ciudad de Brasil que está en plena Amazonía. He visto por ahí circular en redes sociales algunos videos que muestran cómo en el fondo se está deforestando para poder generar camino para llegar hasta esta ciudad, lo cual es bastante contradictorio, entendiendo que las COP son principalmente eventos que son para generar acuerdos en beneficio del medio ambiente. Por lo tanto, es algo... Mira, metámonos en esa materia un poquito nada más, o me gustaría ahí meter las patitas en el territorio de críticas a la COP propiamente tal, porque claro, efectivamente desde el 2015 que se empieza a popularizar estos espacios a propósito de la firma del Acuerdo de París, un acuerdo que estuvo décadas en desarrollo, que se integra para venir a proteger la emergencia climática que estamos viviendo, hoy día se encuentra debilitado. Y esto no lo digo yo, lo dicen los medios, lo dicen las organizaciones sociales y lo dicen algunos gobiernos también. ¿De qué nos sirve gastar lo que gastamos en movilizar a nuestros equipos a las COPs cuando tenemos un montón de desafíos en el territorio, en nuestros países que podríamos resolver de manera interna? Y ahí yo creo que efectivamente hay una contradicción profunda que tiene mucho que ver con la oportunidad económica que significan también estos encuentros. Pero también quiero mencionar que el multilateralismo fue diseñado para poder frenar las guerras en el mundo. Y hoy día nos encontramos en un momento geopolítico, ¿cierto?, donde hay un escalamiento de conflictos que están dispersos a lo largo de todo el planeta. Y si pensamos en que la crisis climática es el gran factor o una de las grandes variables o vectores de transformación de nuestro siglo, tenemos que tener claro también que la conflictividad, a propósito de los impactos de la crisis climática, va a seguir aumentando. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Reunirse en estos foros multilaterales, conocernos, vernos las caras, se convierte en algo esencial para poder mantener la paz en el mundo. Y sé que suena muy grandilocuente, pero al final de cuentas, cuando hay escasez de agua, cuando hay escasez de alimento o cuando hay escasez de energía, tenemos que recurrir a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros aliados para poder suplir esas escaseces que son múltiples, que son multidimensionales y que finalmente nos terminan impactando a todas y todos.
Perfecto. ¿Y qué temas crees que influirán en el debate, aunque no estén directamente en la agenda, como financiamiento, pérdidas y daños? ¿Qué pregunta? Hace algunos años comenzó a desarrollarse un trabajo titulado Programa de Transición Justa. Nosotros en Chile tenemos una estrategia que viene desde el Estado, desde el gobierno, de transición socioecológica justa. ¿Y qué es lo que significa esto? Que en vista de los impactos del cambio climático y la necesidad de alcanzar la carbono neutralidad, de bajar la cantidad de emisiones de carbono que nosotros emitimos a la atmósfera a nivel global, tenemos que transicionar hacia fuentes energéticas limpias, hacia sistemas económicos, ojalá circulares, hacia un montón de transformaciones en nuestros modelos socioeconómicos para asegurarnos de que nuestras comunidades sean resilientes, de que podamos frenar el cambio climático y que podamos además adaptarnos a tiempo. Esta transición que se llama transición, ¿cierto? Hemos escuchado hablar de la transición energética muchas veces. Se convierte en una transición socioecológica porque son los modelos, los sistemas socioeconómicos que tenemos que modificar, pero que además, al momento de hacerlo, tenemos que asegurarnos que no se nos quede nadie atrás. Y ahí es cuando viene esta dimensión de justicia, que es tomada por distintos actores de manera distinta, ¿cierto? Para algunos significa empleos, para otros significa empleos más cuidados, para otros significa empleos más cuidados, más protección ambiental, más derecho indígena, y depende de quién lo tome, es el significado y la cantidad de indicadores que se le mide. Entonces, este trabajo en la convención va a ser fundamental porque tenemos un programa de transición justa que no tiene contenido, que es un gran titular. Entonces, tenemos que construirlo y eso es, yo creo, lo que se va a tomar o esperaría que se tomase gran parte de la discusión de la COP este año. Retrocediendo un poco en la conversación, para la gente que nos está escuchando en la casa, quisiera que nos puedas explicar el concepto de transición justa, que a veces no se entiende muy bien a qué se refiere este concepto. ¿Cuándo utilizamos el concepto de transición justa? ¿En qué contexto se utiliza? Sí, nos puedes contar. Sí, por supuesto. Hay distintas conceptualizaciones de transición justa. La narrativa de transición justa, de hecho, viene de los años 70 y los movimientos laborales, cuando los sindicatos empiezan a darse cuenta que sus trabajos eventualmente van a quedar obsoletos y van a ir quedando cada vez más obsoletos, por los cuales necesitan tener mecanismos de protección a sus trabajos y al trabajo decente. Entonces hay una intersección entre lo que son la Convención de Naciones Unidas del Medio Ambiente y la Organización Internacional del Trabajo, que empiezan a decir, ojo aquí, se viene una ola de transformaciones y de cambios bastante profunda y tenemos que estar preparados. Este concepto va evolucionando a través de los años y se van integrando nuevas dimensiones, porque también van creciendo en cantidad, en fuerza, en relato, en investigación, los impactos interseccionales que hay del cambio climático. O sea, este asunto no es solamente de trabajo, también tiene una dimensión de género, impacta a las mujeres de manera diferenciada, impacta a la población LGBTIQ+ de manera diferenciada. Tiene una dimensión de comunidades indígenas que están, como lo decíamos hace un minuto, en las primeras líneas de protección del territorio y que se ven afectadas también por estas transiciones. El cambio de uso de suelo es uno de los grandes motores de la transición. Y quienes se ven primero afectados son aquellos que viven y que habitan en territorios donde las industrias se están moviendo. Entonces, en la medida que se van acuñando distintos grupos, esta transición justa empieza a crecer en significado y empieza a adoptar nuevos criterios de evaluación. Y el día de hoy lo que nosotros vemos es que el gobierno tiene una propuesta de transición socioecológica junta, donde se juntan elementos del medio ambiente con elementos sociales, con elementos políticos, que lo que busca es poder avanzar con un modelo que ojalá pueda ser lo más justo para todas y todos. Lo que nosotros vemos desde las organizaciones socioambientales y desde quienes estamos trabajando en materia de medio ambiente y cambio climático, es que la transición justa corre el riesgo de ser apropiada por entidades que tienen otras intenciones y que puede ser utilizada para hacer greenwashing. Y lo que nosotros creemos
y aquí no pretendo hablar por todas las organizaciones, pero por lo menos con quienes nosotros hemos ido trabajando, lo que sacamos de nuestra recopilación en la investigación de transición justa en América Latina el 2021 y 2022, y que hemos ido identificando también que proviene desde la experiencia territorial, es que la transición justa no puede sostener un modelo extractivista industrial. Y ahí es donde se empiezan a generar conflictos y problemas entre la visión del gobierno, la visión de la industria, la visión de las comunidades, la visión de las organizaciones sociales. La transición justa pide un cambio sistémico donde tenemos que reconstruir, reconfigurar nuestras formas de vida para poder vivir en armonía con nuestro medio ambiente, con nuestra naturaleza, y no desde los hippie, dippie, abraza árboles, sino que porque si no lo hacemos, el día de mañana no vamos a tener recursos para poder sostener la vida en el planeta. Es decir, el cambio climático, la crisis climática se profundizan, no tenemos energía, no tenemos agua, no tenemos minerales y por ende la vida es insostenible. Entonces, la transición justa para nosotros requiere un pensamiento que va un poquito más allá de simplemente una de las dimensiones que les he mencionado. Tenemos que mirarlo como un problema y un desafío sistémico donde tenemos que encontrar los puntos de encuentro y colaboración entre quienes vivimos en los territorios, entre quienes están produciendo energía, entre las organizaciones socioambientales, entre el Estado, y así poder encontrar un camino de salida a este problema que muchas veces se ve muy difícil, muy profundo. Muchas gracias, Felipe, por esa tremenda explicación sobre el concepto de transición justa, que bueno, básicamente se trata de que si una persona trabaja en una industria que hoy está teniendo impactos negativos en nuestros ecosistemas, en nuestra sociedad, y esta se cierra, esta persona que trabaja en esta industria no se quede sin trabajo y se quede ahí con las manos... o sea, como en el fondo sin nada que hacer, sin trabajo, sin recursos económicos, sino que se le puede hacer acompañamiento. Esa es una definición. Yo donde quiero ser enfático es que hay más que eso detrás. O sea, hay una conversación sobre pasivos ambientales. ¿Qué pasa con las plantas termoeléctricas cuando se cierran? ¿Quién se hace cargo? ¿Se hace cargo el gobierno? ¿Se hace cargo el privado? Si son concesiones, ¿cómo transicionan? Y hoy día hay muchas alternativas para hacer eso. No todas caerían bajo lo que yo entiendo por justa. Entonces hay que tener ojo y cuidado porque además del trabajo que está y las personas están al centro de la transición, o sea, en eso no se equivoquen. Las personas están al centro de la transición junto con el medio ambiente. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el sistema general en lugares donde históricamente se ha hecho extracción o se han puesto las plantas termoeléctricas, los complejos industriales, ¿cierto? Y estoy pensando aquí en las llamadas actualmente zonas en transición, históricamente llamadas zonas en sacrificio, como Quintero Puchuncaví, como Coronel, Lota Coronel, como Huasco, como Tocopilla, Mejillones, y la lista sigue creciendo. Concón ahora está también como un territorio en transición. Y bueno, y territorios que no han sido reconocidos como zonas de sacrificio, pero territorios que están al lado de los vertederos, por ejemplo, que no son reconocidos aún zonas de sacrificio, pero que en el fondo... Y territorios que van para allá. La industria del hidrógeno verde, por más optimista que uno quiera verla, las dimensiones en las que se está pensando va a dejar y va a crear nuevas zonas de sacrificio, a las que podríamos llamarle zonas de sacrificio verde, dicen algunos. Entonces, el apellido verde, el apellido sostenible, no siempre es equivalente a justo. Y ahí estas ideas de la transición justa lo que buscan es pensar en qué es lo que no estamos considerando. Todas las áreas, perfecto. Y volviendo un poco a la temática de la COP, ¿y cuál es el rol de Chile que existe en este evento, en este encuentro? ¿Cuál crees tú que sería tanto el rol de Chile como de otros países de América Latina? Bueno, como la COP cae en Brasil este año, es una oportunidad, yo creo, para demostrar el liderazgo latinoamericano en esta materia. Si es que miramos la estrategia internacional o de relaciones exteriores de Chile, vemos que hay una consistencia en cómo nosotros abordamos temas como
el Acuerdo de París, la Convención Marco, y nos hemos presentado como muy buenos articuladores y facilitadores del espacio de negociación. Tenemos un rol que jugamos en el programa de transición justa, uno que jugamos en los océanos, uno que jugamos en los temas de pérdidas y daños, etcétera, etcétera. Fuimos uno de los primeros en América Latina en presentar nuestra actualización de NDC, nadie nos lo pidió y nosotros ahí presentando nuevos compromisos. Y me parece importante que en vista de las elecciones que se vienen a final de este año, Chile tiene una oportunidad de posicionarse como este líder y de mantener ese liderazgo en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros desde Chile en política exterior? Por lo que hemos visto y conversado con los encargados de la delegación de Chile en estos espacios, es ir manteniendo y fortaleciendo este rol de Chile para que continúe siendo una política de largo plazo y que podamos continuar facilitando y articulando espacios que entreguen una hoja de ruta y un camino hacia una transición efectivamente justa. Perfecto. Y bueno, y en vista del tiempo, porque ya se nos acaba, quisiera que pasemos a nuestro último tema, que es la ley de permisología, que ha sido bastante cuestionada. Entonces vamos a pasar a ese tema que ha hecho harto ruido, la formalmente llamada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Entonces ahí cuéntanos, Felipe, ¿de qué trata esta ley? Ya, primero que todo quiero decir que el término permisología es un término que voy a intentar no utilizar porque realmente lo encuentro atroz. Creo que no podemos decir permisología y establecer que el estudio de una carrera como sociología o psicología es equivalente al estudio de los permisos. Porque los permisos son procesos que están diseñados con un objetivo. Y cuando se utiliza esta idea de la permisología, lo que se está buscando es bajarle el pelo y decir, esto es una weá, perdonen mi lenguaje, es una tontera, no tenemos por qué hacer tanto permiso. Y hay varias visiones acá que me gustaría traer a la conversación, a la mesa, y que quizá nos va a quedar para una siguiente conversación, así que feliz si me invitan de nuevo a hablar solamente de esto. Pero la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales lo que busca es actualizar de alguna manera el sistema de permisos sectoriales, que son los permisos no ambientales, o mal llamados permisos no ambientales, que son los permisos de los otros ministerios, ¿cierto?, para las industrias. Hay distintos relatos. Hay un relato, que es el que viene desde el ministerio, que dice esta es una ley que va a ayudar a la inversión, que es proinversión, y que va a ayudar a las pymes, y que va a ayudar, y hemos visto al ministro Nicolás Grau en distintos canales de televisión diciendo esta es una ley que va a ayudar a que quien quiera poner un restaurante no va a tener que esperar 8 meses por los permisos sectoriales, sino que va a tener que esperar 3. O sea, quieren optimizar entre un 70-80% la rapidez y eficiencia con la que trabajan estos permisos sectoriales. La perspectiva de las organizaciones socioambientales y la razón por la cual esta ley ha sido tan controversial es porque hay una gran parte de proyectos que tienen un impacto ambiental que no pasan por la evaluación ambiental, o que cuando pasan por la evaluación ambiental pasan pero sin una evaluación rigurosa. Y ahí es donde hay organizaciones que están apoyando a comunidades a levantar demandas frente a una industria Exacto, que está metiendo permisos ambientales que no corresponden. O en lugar de hacer un estudio de impacto ambiental, hacen una declaración de impacto ambiental. Y como el Servicio de Evaluación Ambiental en Chile tiene una falta de recursos y falta de capacidad con la dimensión y el volumen de proyectos con el que se enfrentan, sucede que muchos de los proyectos pasan colados. Y lo que hemos visto estos últimos años a nivel nacional, como ocurrió en Antofagasta el año pasado, cuando recuerdo, digamos, que cambiaron al director regional del CEA, es que el momento en el que el Servicio de Evaluación Ambiental hace observaciones, indicaciones a ciertos proyectos, para que mejoren, por supuesto, la industria dice, tate, no vamos a invertir. Y ahí es donde viene la perspectiva de la industria, que desde donde nosotros lo miramos, es una perspectiva que amenaza con bajar el estándar de los permisos ambientales.
Y ahí es donde se produce este gran conflicto que está el día de hoy en noticias, que llevó a diputados en el Congreso a levantar esto al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no aceptó la petición de inconstitucionalidad que hicieron, pero el mensaje que yo quisiera entregar sobre la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es que sí, no estamos de acuerdo y reconocemos que hay un problema en la cantidad y la forma en la que se gestionan los permisos el día de hoy para poder atraer la inversión, ser un país atractivo para el crecimiento y poder desestancar, comillas, el crecimiento, como lo han dicho distintos economistas de distintos sectores. Pero más rápido no siempre significa mejor. Claro. Y en este caso tenemos que ser muy cuidadosos, porque mientras no subsanemos problemas estructurales que existen en las bases de la tramitación de proyectos con impacto ambiental y que tiene que ver con el respeto a la norma, o sea, aquí son proyectos, estamos hablando de compañías que o no presentan buenos estudios de impacto ambiental o no presentan evaluación estratégica cuando deberían, e ingresan, a pesar de ser ilegal, proyectos por separado. Tenemos que encontrar maneras de poder subsanar eso antes de decir vamos a optimizar los procesos de autorización sectoriales frente a una industria minera y a una industria energética que hoy día está presentando un volumen de proyectos pero increíble, que no da abasto a ningún equipo, a ningún grupo, a ninguna organización, a ningún servicio de evaluación ambiental. Ok. Perfecto, agradecemos a Felipe por esta explicación profunda sobre esta ley mal llamada de permisología y la manera en la que podemos llevar estos conflictos, estas conversaciones globales a lo local y de qué manera nosotros como comunidad también tenemos un rol en esta conversación. Así que muchas gracias, Felipe, aquí ya tenemos que ir cerrando el programa por tiempo. Muchas gracias por siempre traernos en palabras simples lo que está pasando a nivel global y que también nos demos el espacio de conversar lo que está pasando aquí en Valdivia, en nuestra región. Así que, bueno, no sé si quieres dar una despedida. Sí, solamente quiero decir, ¿cuál es mi cámara? Solamente quiero decir que hablar de cambio climático es hablar de seguridad, hablar de cambio climático es hablar de transporte, hablar de cambio climático es hablar de vivienda, de educación, de salud. No nos olvidemos, por favor, de cara a fin de año, que hablar de cambio climático es hablar de todo. Y tenemos que estar hablando para poder tener una democracia fortalecida y un país mejor. Muchas gracias, Felipe, por ese mensaje. Recordemos que este capítulo está siendo transmitido por el canal 43 de Telsur y por el YouTube y Facebook de Valdivia TV. También les invito a seguir en redes sociales al Diario Sostenible, del cual soy directora, y nos estaremos viendo en algún otro capítulo de este programa de Miércoles Alegres y Sustentables de Fundación Ecobarrios. Así que me despido y nos vemos. Chao, chao.